Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente. Ya tuvimos la oportunidad de alabar a nuestro Dios unánimes, ¿verdad? En un mismo sentir, en un mismo corazón. Y toda la gloria es del Señor, ¿verdad? ¿O no? Así que qué bueno que pudiste estar adorando al Señor junto con nosotros. Es un gran privilegio que el Señor nos haya permitido acercarnos a su casa, entrar a su templo y adorarle. Es un gran privilegio. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos se sienten afortunados de eso? De que el Señor nos escucha, ¿verdad? ¿Sí? No nada más a los de la alabanza, también a ustedes. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho acerca de eso, verdad? El Señor nos escucha y el Señor sabe todo lo que nosotros tenemos que expresarle, las cosas que están en lo profundo de nuestro ser y que pocas veces tal vez nos atrevemos a pronunciar, pero el Señor las conoce y las distingue cada una de ellas en el interior de nuestro corazón. Pero siempre es necesario que nosotros también se lo expresemos al Señor, que le digamos con nuestras palabras, con nuestra voz, que le digamos lo dichoso que nos sentimos de estar en su casa, que le digamos lo importante que Él es para nuestras vidas. Y hace ratito confesábamos que estábamos en peligro y el Señor nos rescató, ¿verdad? Precisamente de eso es el tema que estamos viendo en la serie. La serie se llama Una misión nada secreta. Y todo el tiempo estamos hablando de rescatar, ya sea de rescatarnos, de rescatar a otros, aunque sabemos que cuando digo rescatarnos, no estoy hablando de que nosotros mismos nos vamos a salvar, ¿verdad? Está claro ese asunto, ¿verdad? Que no estoy diciendo que nosotros nos vamos a salvar a nosotros mismos o que nosotros vamos a salvar a los que nos oyen. No, no estamos diciéndolo eso, para nada. Todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria de la salvación la tiene el Señor. Y a eso nadie se lo va a quitar. Así que, con toda la libertad, te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento, que te sientas cómodo. Cierra un momento tus ojos y vamos a orar. Y te voy a invitar a que dispongas tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. ¿Sí? A lo mejor algunos aquí llegaron esperando una respuesta de Dios. A lo mejor otros llegaron porque los trajeron. Pero lo importante es que estás aquí. Y si estás aquí, el Señor tiene algo para ti hoy. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, ya te hemos exaltado, te hemos adorado con todo nuestro corazón. Señor, ahora queremos pedirte también que tu Espíritu Santo nos ayude para entender tu palabra, Señor, para que podamos hablar y escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que nuestras palabras, las palabras que van a salir hoy de mi boca, Señor, sean las necesarias para edificar, a fin de que todos tus jóvenes y adolescentes, Señor, sigan caminando hacia la perfección. Te pedimos que tu Espíritu Santo intervenga en nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que nos hagas razonar y nos ilumines el pensamiento para que podamos comprender tu verdad y la podamos poner en práctica, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, que fue nuestro texto de la semana pasada. Con él arrancamos. El tema de hoy es mensaje urgente, parte 3. Y estamos viendo el sentido de por qué tenemos que predicar, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que predicar? Esa es la pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que predicar? Bueno, 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Y eso es algo que hemos estado repitiendo cada vez que tocamos el tema. El Señor va a venir, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? Y el Señor va a juzgarnos a todos, a los vivos y a los que se quieren pasar de vivos. El Señor va a juzgar a todos. Nadie se va a escapar. No hay amiguis de Dios para que no sean juzgados. Gracias, brother.
A nadie le va a pasar por alto las faltas, a nadie, ni a los pastores, ni a los líderes, mucho menos a nosotros los pastores, porque estamos con una responsabilidad mayor, ¿no? Pero eso es algo que no tenemos que olvidar, jóvenes. Yo sé que ya entraron a la escuela, muchos que ya están agarrando nuevas modas, nuevos amigos, nuevas palabras, pero tú no tienes que olvidarte que el Señor va a venir. Jesucristo va a venir y va a juzgar ¿a quiénes? A vivos y muertos. Dice, así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Después dice, muéstrales lo malo que han hecho. De eso ya hablamos la semana pasada también. Corrígelos cuando se equivoquen. ¿Y qué dice? Y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Entonces, cuando nosotros enseñemos la palabra del Señor a otros, lo tenemos que hacer con paciencia, sin prisas, aunque sabemos que sí hay una prisa, porque el Señor ya viene, ¿verdad? Pero no vamos a ofrecer algo a la carrera. No se trata nada más de darle un folleto a la gente y dejarlo que Él se salve solo si le entiende. No, se trata de estar con ellos, hablando, explicándoles la palabra del Señor. Este mensaje es para ¿quiénes, jóvenes? Para todos. Es algo muy importante. Mira, Timoteo, te decía la semana pasada, recibió la palabra de Pablo, recibió la palabra de Cristo a través de Pablo, y después recibió la orden de que continuara haciendo la labor de Pablo. Debemos recordar que esta carta de 2 de Timoteo la escribe Pablo desde la comodidad de una suite en Roma, ¿verdad? Estaba en la cárcel, estaba a punto de ser sacrificado. Él sabía que sus días estaban contados, que cada día faltaba menos para ver al Señor. Y él estaba contento por una parte, pero por otra parte se preocupaba de ver que los hermanitos pues no daban el ancho. No todos estaban comprometidos con el Señor, como hoy en día. Hoy en día, si tú volteas a tu alrededor, vas a ver cristianos de todos los sabores y colores, porque pocos están comprometidos con el Señor. Nosotros tenemos el deseo en nuestro corazón de que todos ustedes también estén comprometidos con el Señor, que ustedes estén alertando a otros, pero al mismo tiempo guardándose ustedes mismos, porque la venida del Señor está cerca. Así que, sabiendo esto, Pablo vuelve a amonestar a Timoteo, lo vuelve a animar a Timoteo para que continuara predicando la palabra. Si tú te fijas, en ese momento Pablo no está acusándole de algún pecado a Timoteo como para regañarlo. Le está dando órdenes de que continúe así. Así como aprendió de Pablo, así debe de continuar. Y mira, y gracias a que Timoteo y otros hermanos hicieron su trabajo, hoy en día nosotros podemos disfrutar del Evangelio. Y cuando disfrutamos del Evangelio me refiero a que podemos tener la salvación a través de Cristo por la predicación de algunos. Así que no prives a los que vienen en futuro, que a través de ti también puedan conocer a su Salvador. Estamos viendo hasta hoy 3 razones que nos servirán como aliento para comenzar a predicar. ¿Alguien recuerda la primera razón que vimos? ¿Cuál fue la primera razón que vimos para alentarnos a predicar, para animarnos a predicar? ¿Cuál fue la primera razón? ¿No? A ver, brother. Sí, hay que compartirle a otros, limpiarnos, como lo que estaba diciendo, pero hablamos específicamente de 3 razones. La primera razón es porque el maestro nos lo ordenó, ¿verdad? Esa fue la primera razón. Y sí hablábamos, bien recordado ese punto, decíamos una frase que para que algo sea utilizado,
primero tiene que limpiarse, ¿verdad? Cuando tú vas es más, no sé si alguna vez te ha pasado que te levantas en sábado y no sé, te levantas con ganas de cocinar. ¿Les ha pasado? Y vas ahí al refri, abres, ves leche, huevos, ves acá harina y dices, voy a hacerme unos hot cake, ¿no? Y empiezas a arrimarte todas las cosas. Pero tu sartén preferido, no voy a decir marcas, pero tu sartén preferido es el que no se le pega nada, como algunos en la escuela. Esos no se les pega nada, está sucio, lleno de frijoles así embarrados, no lo lavaron un día antes. Entonces tú quieres hacer tus hot cake, ¿qué vas a hacer? Pues como tú quieres hacer hot cake y tú ocupas ese sartén, así como esté, lo agarras y le echas la masa para comerte tus hot cake bien a gusto, ¿verdad que sí? ¿Qué haríamos con el sartén? Una pregunta lógica. Lo pones ahí a remojar, lo lavas, lo hueles, a ver si no huele a nada. Y ya cuando te das cuenta que está totalmente limpio, ¿qué haces? Lo usas. Señor nos permite, a través de su palabra, que nos estemos purificando para que seamos usados. Pero si no nos hemos purificado, va a haber otros hermanos que sí estén haciendo la función que vimos la semana pasada, la función del centinela, el que ve el peligro y lo advierte. ¿Te acuerdas? Cuando nosotros no nos hemos purificado bien del todo, va a haber hermanos que nos vean y porque nos aman los hermanos, en lugar de publicarlo en el Face o tomarnos una foto ahí escondidas, nos van a decir frente a frente de lo que ven que estamos fallando al Señor para que lo corrijamos. ¿Se acuerdan que la amonestación tiene que ser como las hacía Cristo? Con amor, con gracia, con humildad, con paciencia. De esa forma tenemos que amonestarnos entre hermanos. Si nosotros oímos la amonestación y nos corregimos, el Señor nos va a usar, porque nos limpiamos, nos lavamos por su palabra, por la verdad que nos reveló su palabra. Pero si no nos hemos limpiado, el Señor no nos va a utilizar. Ahora, vamos a estar en el plano de que ya nos limpiamos y vemos que otro hermano está fallando, otro joven, el que está a tu lado, no te creas, el que está fallándole al Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Tú que ya estás limpio, ¿qué vas a hacer cuando veas el fallo de tu hermano? No vamos a aplicar la frase del Evangelio de Kiko, ¿verdad? No te juntes con esa chusma. Tenemos que aplicar la práctica de Cristo. ¿Cuál es la práctica de Cristo? Cristo no le huía a los pecadores, se acercaba a ellos para demostrarles el reino de Dios y hablarles que había un arrepentimiento, el cual les iba a permitir entrar al reino. Esa es la razón por la que predicamos, para que las personas conozcan al Señor. Ahora, vimos ya la primera razón, que fue porque Dios nos lo ordenó. La segunda razón, porque ahora tenemos su conocimiento. La tercera razón que veremos el día de hoy nos servirá, es parte de lo que nos va a servir para comenzar a predicar. Ahora quiero que ustedes piensen en un regalo que alguien les haya dado. ¿Ya pensaron? Bueno, más difícil. En un regalo que alguien te haya dado que tú sabes que tú mismo no te lo hubieras podido comprar. Ya sea porque te lo trajeron de un lugar extranjero, que a lo mejor tú no has ido a visitar y era difícil que tú lo trajeras, o porque estaba muy por encima de tu adquisición económica y alguien muy espléndidamente te lo obsequió. ¿Ya pensaron en ese regalo? Ok. ¿Cómo te sentiste cuando lo recibiste? ¿Cómo se sintieron? Acá, felices, ok. Porque era algo que tú esperabas, ¿no? Pero imagínate que alguien te regale algo y tú, porque no sabes qué es o para qué sirve o cómo se usa, pues lo guardes por ahí. Alguien te regaló una piedra transparente.
una piedra transparente y pues una piedra, pues ahí la voy a poner arriba de los papeles para que no se me vuelen, ¿no? Y ahí la tienes en tu cuarto, arriba de tu Biblia. Es la montaña favorita de las arañas. Están ahí, la tienes arrumbada para no darle más vueltas al asunto. Para ti fue un obsequio, que bueno, gracias por lo que me lo regalaste, pero no sé dónde ponerlo y lo voy a poner aquí. Y en una ocasión alguien llega a tu casa y viendo tus cuadros, ya ven que siempre cuando alguien va de visita a la casa, mamá o papá sacan las fotos de cuando nacimos, no sé por qué hacen eso, pero sacan las fotos de cuando eras niño, etcétera. Entonces la persona está viendo todo y da con la piedra esa transparente. Y ves que se le saltan los ojos. Dice, ¿cómo la tienes aquí? Te dice, ¿no? No, pues alguien me la dio. ¿Sí te das cuenta qué es eso? Es una piedra algo peculiar. Y te va diciendo, es un diamante. Ay, ¿cómo crees? Y él te empieza a explicar su valor en el mercado. Yo creo que ahí ya hasta la sacudes, ¿sí o no? Ya no es esa piedra transparente que no tenía valor para ti, sino que ahora tú sabes el gran valor que tiene esa piedra y a partir de ese momento le das un trato distinto, ¿sí o no? ¿Harían eso? Así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, muchas veces no sabemos ni por dónde empezar, ni qué hacer con ella, ni la valoramos, en pocas palabras. Cuando la gracia del Señor llega a nuestra vida, no valoramos lo que es la gracia. Pensamos que todo mundo tiene derecho a ella. Pensamos que todo mundo la puede disfrutar. Y miren, y ese es el peligro, porque muchas veces la gracia del Señor se malinterpreta y a veces hasta se malenseña y se da como una carta abierta al pecado, cuando la gracia del Señor es otra cosa muy distinta. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don, jóvenes? Ustedes saben más. Exactamente. Es un regalo de Dios. Dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se sienta más, para que nadie crea que por sus méritos lo alcanzó. ¿Te fijas? Dice la Biblia ahí, somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Pero no termina ahí el texto. Esa gracia, ¿cómo se adquiere? Mediante la fe. Significa entonces que la persona que no crea no va a recibir esta gracia de la salvación. No va a recibir la salvación, que fue un regalo. Este fue el don de Dios. Esta oportunidad gratuita de ser salvos. Hemos visto muchas veces que nosotros como hombres teníamos una condición de pecado y algunos todavía la siguen arrastrando, aunque sea escondidas, pero la arrastran. Esa condición de pecado es la que no nos permite estar en comunión con el Señor. Esa comunión con el pecado es la que no nos permite disfrutar de una alabanza para el Señor. Esa práctica en el pecado es la que no nos permite tomar la Biblia y leerla. De no tener tiempo para nada de lo que se trate de Dios. El pecado puede enfrascarnos, nos puede atrapar a tal grado que nos puede esclavizar. Miren, no podemos ignorar que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No podemos ignorar eso. Y si el apóstol Pedro en una de sus cartas advierte esto a los cristianos,
es porque a los cristianos los puede devorar. El cristiano tiene que estar comprometido con su Salvador. El cristiano tiene que estar en comunión constante con Cristo para que esté viviendo de acuerdo a la gracia que le fue dada. Eso sería como valorar esa piedra transparente que alguna vez te dieron. Tenemos que valorar la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se valora la salvación? Porque nuestra antigua manera de vivir, estábamos perdidos, pero ¿cómo valoramos ahora la salvación? A lo mejor tú vas a decir, no, Abraham, yo nunca he estado perdido. Mira, todos en un punto de nuestra vida vamos a recapacitar que realmente sí estábamos perdidos. Y esa recapacitación llega a partir de que comprendemos el mensaje del Evangelio. Cuando no comprendemos el mensaje del Evangelio, no nos damos por enterados que somos pecadores, que necesitamos la redención. Pablo, aquí en Efesios capítulo 2, nos está reiterando que la salvación nos fue dada por su misericordia. La salvación nos fue dada, por su amor infinito. Fue un regalo, sí. Es un regalo que tal vez cuando lo recibimos, lo arrumbamos como esa piedra. No le dimos el valor que realmente tenía en sí misma. Pero cuando alguien nos explica cuál es el verdadero valor de esa piedra, entonces la atesoramos en otro lugar de nuestro hogar. El Evangelio es igual. Cuando llegamos a comprender las verdades bíblicas o las verdades del Evangelio, entonces valoramos la gracia del Señor. Aquí en el versículo que acabamos de leer, dice que somos salvos por el favor de Dios, sí. Pero ese favor se obtuvo por medio de la fe. Y luego dice ahí, esto no de vosotros, refiriéndose a la salvación, al favor de la salvación. Porque algunos malinterpretan que eso se refiere a la fe, para decir que, la recibes por medio de la fe, esta no de vosotros. O sea, como diciendo, es que Dios primero te da la fe y después ya eres salvo. No. Cada uno tiene la imagen y la semejanza de Dios para razonar las evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios. Y ese razonamiento nos lleva a interpretar que realmente Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando logramos interpretar esto, ahí es donde nace nuestra fe. Pero esa fe es el medio para que podamos tener acceso a la salvación que fue por gracia de Dios. La gracia fue un regalo tal vez no muy valorado. Tal vez por nuestra propia ignorancia, por nuestro propio pecado, la gracia no fue tan valorada. Esa es la razón por la cual tú puedes salir y predicarle a algunas personas y no te van a escuchar. Inclusive algunos se van a dormir cuando les hables, porque no se valora la salvación. La salvación se valora hasta cuando no hay escapatoria. Cuando lo que estamos cantando es una realidad de nuestras vidas, cuando nos hallamos en peligro y clamamos al Señor, ahí es cuando se empieza a valorar la salvación. Así que dice aquí entonces Pablo, por gracia sois salvos, ¿mediante qué? Mediante la fe. Voltea con el que tienes a un lado, dile, ocupamos fe para ser salvos. ¿Verdad? A los que tienen allá atrás también, díganle a los de atrás. Algunos se sentaron solitos. Entonces, ¿cuál era nuestra condición anteriormente? Porque Pablo está enfatizando que debe haber un cambio. Estamos viendo que antes estábamos perdidos y que ahora venimos a la salvación. Vino ese cambio.
Pablo está, si tú lees el contexto de esto, Pablo está diciéndonos nuestras maneras de vivir que teníamos sin Cristo y ahora cuál debe ser nuestra nueva condición. Cuando estábamos sumergidos en nuestros delitos y nuestros pecados, cuando estábamos viviendo en este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas, cuando creíamos que esta era la vida que necesitábamos vivir, cuando estábamos así y descubrimos nuestra condición, no tuvimos de otra más que clamar al Señor. Y cuando clamamos al Señor bajo esa condición, cuando clamamos al Señor, el Señor escuchó nuestra voz y tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia. Lo cantamos hace rato también, ¿no? Por su gran amor por nosotros, nos dio vida, ¿con quién? Con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Siendo pecadores, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida con Cristo. Y luego dice, hay una expresión, por gracia ustedes han sido salvados. El Señor te salvó no porque lo merecieras. El Señor me salvó no porque yo mereciera ser salvo, sino porque Él quiso hacerlo. Y dice ahí, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. ¿Te fijas el gran cambio de estar en las tinieblas, de estar en la oscuridad? Y ahora el Señor que nos quite de allí y nos lleve hasta la misma presencia de Él, nos ponga juntos con Cristo y nos haga sentar en el cielo, en su presencia. Eso es algo muy hermoso realmente. Porque sin merecer nada el Señor nos dio absolutamente todo. Él proveyó la salvación. Él mismo llevó a cabo la salvación. Él vio que estábamos sumergidos en el pecado y Él mismo nos dio la solución. Nos dio a Cristo. En lugar de dejarnos muertos por la eternidad, Dios nos dio su vida. Dice que Él nos resucitó juntos con Cristo. Ahora que ya estamos vivos en Cristo, ahora somos libres del pecado. Si bien estamos en este cuerpo donde adolecemos, donde somos tentados y muchas veces nosotros mismos procuramos las tentaciones para caer en el pecado, aún así sabemos que Dios nos da las fuerzas para vencer todas las tentaciones. Solamente basta que le pidamos. Solamente basta que recordemos y valoremos esa roca transparente que alguna vez te regalaron. Tenemos que valorar la salvación. ¿Qué significó la salvación? Significó la muerte de Jesucristo. Jesucristo muriendo allí en la cruz por nosotros para darnos vida. Jesucristo recibiendo como un cordero sin abrir su boca, que va rumbo al matadero, que fue golpeado a causa de nuestros pecados. Jóvenes, necesitamos valorar esta piedra de gran precio. El hecho de que ahora estemos sentados en la presencia de Dios, eso nos hace entender que ya vencimos, que el Señor venció por nosotros y cuando nosotros estamos con Él, somos nosotros más que vencedores. Eso dice su palabra, ¿no? Entonces somos vencedores por estar ahora ya en su presencia y debemos gozarnos de la victoria de Cristo, porque esa victoria Cristo la consiguió por nosotros, para nosotros.
Este conocimiento es una gran responsabilidad, pero es un conocimiento que tiene que ser muy valorado. Esta piedra tiene que ser, ¿cómo? Bien valorada. Miren, me gustaría que no se estuvieran distrayendo tanto, muchachas. Pongan atención ahorita porque conviene. Nosotros sabemos que el Señor, les vuelvo a repetir, el Señor va a venir. Y qué trágico va a ser que hayas desperdiciado tu vida encerrado en una iglesia sin comprender y sin ser salvo. Qué trágico va a ser eso. Necesitamos entender el precio de esa roca transparente que nos regalaron a todos. Tenemos que valorar la salvación. Nuestro tercer punto que estamos viendo, o que es la tercera razón con la cual nos vamos a animar a predicar, es porque recibimos su mensaje por su gracia. Para los que anotan, porque hemos recibido el mensaje por su gracia. Y vamos a leer Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. ¿Lo tienen? Dice, Dios, por su generoso amor, fíjate bien cómo lo expresa ahí, ¿no? Aprueba a todos, ¿de qué manera? Gratuitamente. Gratuitamente. Mira qué paradoja, ¿no? Si nosotros entráramos a un centro comercial y vemos las mejores luces ahí en el aparador que está justo en la entrada, ya ves que siempre ponen, funcionamos casi igual que los mosquitos. Donde está una luz, ahí llegamos todos, ¿no? Entonces, en los lugares de centros comerciales, en donde hay más luz, es lo que te quieren vender más, para que la gente vaya y consuma eso. Entonces, por eso ves que en los centros comerciales hay mucha luz en diferentes puntos, ¿no? Para atraer la atención. Entonces, hay un letrero justo en la puerta. Al fondo hay un letrero luminoso, un stand todo iluminado y un letrero que dice gratis. ¿Cuál sería nuestra primera reacción? Tú podrías decir, pues yo vine a comprar una pluma, pero vamos a ver qué dan ahí, ¿verdad? Siempre que ves el letrero de gratis, es más, hasta los talleres lo usan, ¿no? Gratis el cambio de aceite, pero en la compra de esto. Okay, pero el gratis es lo primero que vemos. Podemos ver algo que diga gratis y no nos importa si lo ocupamos o no. Nos acercamos. La paradoja es esta, ¿por qué? Para la salvación que es gratis, no vemos a la gente atiborrarse en las entradas de las iglesias para recibir la salvación gratis. ¿Por qué no vemos a la gente comprando todas las Biblias que puedan haber de estudio? Para entender bien qué es eso, cómo obtengo la salvación que es gratis. Qué paradoja, ¿no? Que para todo lo temporal, lo que es gratis se acaba en ese instante. Todos lo devoramos. Pero para lo eterno y que es gratuito, pocos le entran. Es una paradoja. Pareciera que por ser gratis, todos podrían tomarlo. Pero esta función de que sea gratis la salvación hace que valoremos más otras cosas. Cuando yo le predicaba a algunas personas y después de un tiempo los invitaba a la iglesia, ellos me decían, pero es que en tu iglesia no te dejan hacer esto. Pero es que en tu iglesia no te dejan ir a los bailes. Pero es que en tu iglesia no te dejan ir a los bares, a los antros. No, pero es que en tu iglesia no.
esas eran todo está muy bonito con Dios, todo está muy bonito con Cristo, todo está muy padre con la salvación, pero es que pues va a venir Julián el domingo, ¿verdad? O va a venir Gloria Trevi gratis ahí a la Feria del Volcán. O sea, sí está muy bonito Cristo, pero esto está mejor. ¿Por qué no se ha valorado la salvación? Por lo menos uno esperaría que entre los cristianos eso no fuera así. Por lo menos uno esperaría que entre los cristianos la salvación fuera, híjole, lo más sublime, ¿no? La perla de gran precio. Pero ¿qué nos estará fallando? ¿O qué nos estará faltando por comprender? Lo que sí es seguro es que necesitamos más del Señor y menos de nosotros. Fíjate, Romanos 3:24 dice: Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Cuando dice necesario se refiere a pagó completamente la deuda. Versículo 25 y 26. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. O sea, en otras palabras, se tenía que pagar el precio, no podía solamente olvidarse. Y como Él es justo, se tuvo que pagar. Dice ahí adelante: lo demostró en su pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Fíjate, hemos recibido la salvación por medio de Cristo y Dios nos acepta como sus hijos gratuitamente. Nosotros recibimos la salvación porque creímos a su mensaje. Para que otros puedan ser salvos, necesitan creer en el mensaje. Pero para que crean en el mensaje, pues alguien les tiene que decir, ¿no lo crees? Cuando nosotros creímos, fuimos nuevas criaturas. Cuando las personas que hoy están bajo el dominio de Satanás crean, serán libertados de eso y también serán salvos de cualquier esclavitud. Primera de Timoteo 1:12 nos dice: doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, me estoy trabando horrible, déjenme tomar agua. Ok, voy a retomar el 13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, antes no creía en Cristo, aunque él creía que sí estaba agradando a Dios. ¿Se acuerdan que ese fue el punto 2 que vimos? Ok. Dice el verso 14: pero la gracia, ¿la qué? La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fue más abundante. ¿Con qué? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿te atreverías a decirlo como Pablo? Yo soy el primero. ¿Lo dirías? A ver, yo soy el primero.
Todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Quien diga que no, está pecando porque ya mintió. Dice verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mira, Pablo está abriendo su corazón ahí con Timoteo. Por supuesto que Timoteo era un testimonio que ya conocía de Pablo, pero era necesario que lo escribiera de esta forma porque él estaba agradecido por la gracia de Dios, pensando él en su yo pasado, cómo él era perseguidor y era una persona que manipulaba las leyes para poder apresar y despojar a los cristianos de sus pertenencias. Inclusive participó en muertes de algunos de los cristianos. Y dice, ¿cómo yo haciendo esto, el Señor me fue tan bueno para perdonarme? Porque Él sabe que era por mi incredulidad. Pero ahora dice, por la gracia que recibimos en Cristo, a través de la fe en Jesucristo, el Señor ahora ha tenido una clemencia increíble en mí. O sea, no me destruyó el Señor a pesar de lo malo que fui. Mira, y esa puede ser la razón por la cual muchos no se quieran acercar al Señor. Porque creen que sus pecados son tan pervertidos, que sus pecados son tan malos, tan ruines, tan cobardes, que creen que Dios no los puede perdonar. La buena noticia es que Dios sí los perdona. Y si Dios los perdona, ¿nosotros qué tenemos que hacer también? Digo, no es el tema, pero nosotros también tenemos que perdonarlos. De manera que, miren, recibimos la misericordia de Dios. Por su misericordia, el Señor nos perdonó de las cosas malas que hicimos, de nuestra incredulidad, que eso ya es todo. Cuando no creíamos en Cristo, cuando nos burlábamos de los cristianos, cuando nos burlábamos de nuestros padres o de nuestros hermanos, porque pensábamos que eran unos exagerados, que no era para tanto eso de Cristo. Los tachábamos de religiosos cuando realmente ellos sí comprendían la gracia. ¿Qué tantas cosas hicimos por ignorancia nosotros? Y Dios nos las perdonó. Ahora, si nosotros recibimos la gracia y la misericordia de Dios en su perdón, a través del sacrificio de Cristo, cuando creímos en Él, recibimos la salvación, esa es una razón suficiente, la cual nos tendría que animar a hablárselo a otros. ¿Sí me explico? Por eso les decía que nuestro tercer punto para animarnos es, debemos predicar porque lo recibimos por su gracia. Ninguno de nosotros era el rostro de México y por su galanura se lo regaló Dios. Ninguno de nosotros, no, ¿sabes qué? Un ángel se le apareció en la noche y le dijo, como eres bien inteligentísimo, te voy a dar la salvación. ¿Verdad que no? O, no, es que yo veo que le echas bien muchas ganas al trabajo, te voy a dar la salvación. No. Es más, ni siquiera, no son como los puntos del Infonavit que tienes que ir acumulando las asistencias a la iglesia para ser salvo. No es por obras. El Señor conocía bien el corazón corrompido del hombre y por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación del Señor es por su gracia. Y si por su gracia recibimos la salvación, si por su gracia recibimos este mensaje, el mensaje de gran valor o la salvación de gran valor, por su gracia también nosotros tenemos que hablarla. Y miren, jóvenes, quiero aconsejarles algo. Yo sé que hemos visto en clases anteriores esto y tiene que ver. No se avergüencen del Evangelio. No se corrompan en su manera de pensar. No se corrompan en su manera de hablar. Porque el mundo está
moviéndose por el príncipe de este mundo. Pero Satanás nada más está procurando hacerlos caer a ustedes. Satanás se los quiere devorar a todos. No le den ese gusto. Fortalezcanse en el Señor, valoren la salvación, pórtense como soldados dignos del Señor. Acuérdense lo que decía Pablo, y en las clases anteriores lo vimos. Un soldado no está pensando en las cosas terrenales de la vida. El soldado está nada más al pendiente y procurando agradar a su Señor, a su capitán. Yo sé que la edad en la que ustedes están, y lo sé porque ya hemos pasado por ahí, la edad en la que ustedes están, está muy fácil que uno quiera engañar a las personas y ser otro totalmente distinto en la escuela. Yo sé que es muy fácil tratar de engañar al resto de tus compañeros o al resto de los de aquí de la iglesia y ser una persona totalmente distinta en tu trabajo. Esos son tentaciones que ahí están latentes para encajar, para que la muchacha que te gusta te diga que sí, para que el muchacho que quieres te diga que sí. No hagan cosas para encajar. Pensemos en que el Señor viene y que el Señor está esperando encontrarse con una iglesia santa, pura y sin mancha. No podemos desperdiciar nuestra vida. ¿Qué caso tendría no creer en Cristo y seguir aquí? Pero qué bueno que están aquí, como te decía al inicio. El Señor quiere hablar a tu corazón. Solamente quédate despierto para que escuches todo lo que puedas y que tu corazón realmente decida bien. Porque necesitamos ser esas personas que hagan la diferencia. No porque conozcas a un cristiano que habla como se le pega su gana en la escuela, tú de ahí te tomes para hablar igual. A todo mundo le andan diciendo vaca o toro, ¿verdad? En la escuela. Y son modas. No, es que soy bien chido. Es que si yo no digo se van a burlar de mí. No te avergüences del evangelio. Yo los quiero mucho, jóvenes, a ustedes. Y de verdad que es un dolor cuando uno ve cosas que no deberían pasar. Es necesario que valoremos la salvación. Ya con algunos de ustedes me estaría acercando en lo privado, pero sí necesitamos valorar la salvación. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 8. Dice: pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiésemos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que, aprobados por el generoso amor de Dios, disfrutamos de la esperanza de la vida eterna que Dios tiene para sus hijos. Esto es cierto y quiero que insistas en ello, para que los que creen en Dios dediquen su vida ¿a qué, jóvenes? A hacer el bien. Esto es bueno y beneficia a todo el mundo. Jóvenes, ustedes si son salvos, no son salvos por casualidad. El Señor los está reclutando en su reino para que ustedes también sean de bendición para el mundo. Para que ustedes marquen una diferencia de hablar, de comportarse, en actitudes, es más, hasta en el estudio, que ustedes sean destacados. Dios no hizo seres humanos para que estén ahí como reprobando años, ¿no?
Necesitan ustedes destacar en todo. Si ustedes ya escogieron una carrera, qué bueno. Si tus papás te pudieron dar estudio, qué bueno. Si tú mismo te estás sosteniendo tu estudio, qué bueno, pero no desperdicies esto. El estudio también es como una perlita que tienes que valorar y tienes que finalizar. Y cuando finalices y te recibas, que digas, esto es por la gracia de Dios. Todo lo hemos recibido por su gracia. La salvación principalmente, la vida, las cosas que están en nuestras manos, de las cuales Dios nos permite administrar. Pero Dios está haciendo un llamado hoy para ti en esta tarde. Si tú eres hijo de Dios, Dios te está diciendo, quiero que dediques tu vida a hacer el bien. Eso te dice Dios a través de la carta de Tito, capítulo 3, verso 8. Anótalo, Tito 3, 8. Si tú eres hijo de Dios, Dios quiere que te dediques a hacer el bien. Porque hacer el bien, joven, no es algo que te tiene que avergonzar en tu escuela. No es algo que te tiene que avergonzar en tu trabajo. Hacer el bien es bueno y traerá una bendición para el mundo. Recibimos por la gracia de Dios la salvación. Todo lo hemos recibido por su gracia. Así que si recibimos por la gracia este precioso regalo de Dios, ese sería nuestro tercer motivo, nuestra tercera razón para predicar, ¿no crees? Lo recibí de gracia, Señor, de gracia tengo que darlo. Por último, Lucas 15:10 dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Si tú, al llevar el mensaje de salvación, de gracia, haces que esta persona que te está escuchando crea en Jesucristo, eso hace que todo el cielo esté contento. Y si el cielo está contento, porque eso es el motivo de Dios en su corazón, que los hombres no se pierdan, su iglesia debería de estar igual de contenta, ¿no crees? Por un pecador que se arrepienta. Así que nosotros tenemos que continuar con la encomienda del Señor. Tenemos que seguir adelante en esta misión nada secreta. Con eso llegamos a la conclusión del mensaje urgente que fueron estos 3 últimos sábados. Si te los perdiste, te voy a invitar que los veas nuevamente para que repases. Y en estos últimos 2 sábados y hoy pudimos ver 3 sencillas razones que nos tienen que animar a predicar. La primera, porque el Señor nos lo mandó. La segunda, porque ahora tienes el conocimiento. Y la tercera, porque lo recibiste por su gracia. Amén. Pónganse de pie, jóvenes, por favor, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Cierra tus ojos ahí un momento y para que no te distraigas. Y vamos a reflexionar en esto último que leímos de Tito. Si somos hijos de Dios, debemos hacer el bien. Pero no solamente una vez o ahí ocasionalmente hacerlo. Dice una palabra muy importante, dedícate. Dedícate a hacer el bien. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú tienes el cuidado sobre cada uno de nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, también nos está animando, nos está alentando, Señor, a continuar tu labor, a llevar tu mensaje de salvación, Señor,
Ayúdanos a valorar esta preciosa perla, Señor, que tú nos has regalado. Ayúdanos a darle el valor que tú le diste, Señor, para que de esta forma nos comportemos, Señor, para que de esta forma te sirvamos. Señor, queremos que tú nos ayudes cada día de nuestra vida. Ayúdanos a no fallarte, Señor. Ayúdanos a caminar en rectitud. Ayúdanos a hablar con rectitud, Señor. A ser sabios, sagaces para huir del mal. Ayúdanos, Señor, a distinguir las cosas que hay en nuestro alrededor, para que no nos enganchemos en las cosas de este mundo, Señor, sino que te honremos en todo lugar donde estemos. No queremos avergonzarnos ni de ti, ni de tu evangelio, Señor. Ayúdanos a tener valor para presentarnos dentro de las tinieblas y seguir siendo tu luz, Señor. Te pedimos que tú nos permitas atesorar esto que hemos escuchado el día de hoy y que por esas 3 sencillas razones, Señor, nos animemos a predicarte, a predicar acerca de ti a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que también te necesitan, Señor. Ayúdanos, danos más de ti, Señor, de tu Espíritu. Fortalécenos, Señor, y también sigue purificando a tu pueblo, Señor. Sigue limpiándonos de todas las cosas que estorban en nuestra vida para que tú sigas manifestándote, Señor, y que tú nos uses. Levanta tus manos ahí, joven, en tu lugar y dile: Señor, ayúdame. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Yo necesito de ti para poder dominarme, para poder salir librado de las tentaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar contigo en todo momento. Ayúdanos a tenerte en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, y a no titubear de presentarte delante de las personas, Señor. Danos valor para no ocultarte, sino para siempre, Señor, hablar de ti y de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues, jóvenes, el Señor nos está hablando, ¿verdad? Si son del Señor, dedíquense a hacer el bien. Eso es bueno para ustedes y también para quienes los rodean. Así que pensemos en eso.